Muy buenos días a todos. Me presento, soy el doctor Aldo Gutiérrez, soy el coordinador de inmunohematología, capacitación y enseñanza del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Hemos estado, en este curso de inmunohematología básica, de medicina transfusional, ya en varios días. Este es parte ya del día final para completar este curso. Aquellos que estén viendo estas grabaciones por YouTube o alguna plataforma digital, pues bienvenidos también sean. Tenemos más videos, la verdad es que sí les recomiendo que los revisen. Y todo esto pues para poder brindar una mejoría, en nuestro haber médico, químico y científico en general, en todos los temas de medicina transfusional. Lo que hoy nos atañe aquí es hablar sobre el abordaje de reacciones adversas a la transfusión y cómo nosotros los vamos a abordar desde el punto de vista del laboratorio de banco de sangre y por qué no hacer una intermediación también con la clínica que ve en el hospital, A modo de introducción, pues, ¿qué es una reacción adversa? Es una condición que nosotros no queremos que suceda. Es toda reacción que yo no estoy esperando que suceda posterior a la transfusión de un hemocomponente. Son efectos no deseados durante este acto transfusional, Y algo muy importante es que dentro del algoritmo diagnóstico de estas reacciones adversas, el laboratorio de banco de sangre nos juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces va a poder identificar la causa de esto, Si la causa va a ser liberación de citocinas por algún linfocito, o la destrucción inmune de eritrocitos, o la génesis de una infección transmitida por la transfusión o algún problema alloinmune, entonces muchas veces el laboratorio de banco de sangre puede hacer la diferencia en estos rubros. En general hay muchas formas de clasificar las reacciones transfusionales. A mí me agrada esta, me parece que es bastante concisa, que sería dividirlas en reacciones transfusionales inmunes y no inmunes. Ambas a su vez se dividen en condiciones agudas y tardías. En el caso de reacciones inmunes, las agudas serían la hemólisis, la reacción febril no hemolítica, la lesión pulmonar asociada a la transfusión, o TRALI, que también se le conoce, las reacciones alérgicas y que inclusive nos puede llevar a una reacción anafiláctica. En el caso de las tardías tendríamos la aloinmunización por antígenos que no son propios del huésped, por antígenos eritrocitarios o inclusive por antígenos leucocitarios y plaquetarios. Esto sería tardía. En el caso de las reacciones no inmunes, igualmente tendríamos agudas y tardías. Las agudas no inmunes serían por hemólisis no inmune, contaminación bacteriana, una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, una embolia gaseosa, la hipotermia, la toxicidad por el citrato o inclusive la hipercaliemia. En el caso de las tardías, pues tendríamos ya una sobrecarga de hierro, sobre todo en estas personas que son multitransfundidas durante todo un año por alguna condición en específico, no sé, una anemia plástica, un mielodisplásico, etc. Y aquellas enfermedades infecciosas que son transmitidas por la transfusión. Existe una valoración mundial de estos efectos a la transfusión, de estas reacciones adversas a la transfusión, y este registro, que es muy bueno y que es británico, es el registro de SHOT. El SHOT, además de ser un registro constante de los problemas transfusionales, también se encarga de dejar algunas definiciones operacionales para nosotros poder tener una buena calidad de atención tomando en cuenta dichas definiciones. El SHOT 2022 nos define las reacciones febriles, alérgicas e hipotensivas como un aumento de al menos 1 grado sobre la temperatura basal. En el caso de reacciones febriles, en caso de reacciones alérgicas, la presencia de lesiones cutáneas que sí nos sugieren un caso de hipersensibilidad, y en el caso de reacciones hipotensivas, pues la hipotensión propiamente, y todo ello asociado a una transfusión. En el caso de las reacciones hemolíticas transfusionales, nos comentan que debe existir la presencia de fiebre, además de una falla en el incremento de hemoglobina, un aumento de la DHL o LDH, un aumento de las bilirrubinas, sobre todo a expensas de bilirrubina indirecta,
una prueba de antiglobulina directa positiva y una nueva incompatibilidad en pruebas cruzadas. Además de esto, nos menciona la púrpura posttransfusional, que sería una trombocitopenia establecida en la primera semana posttransfusión, en donde genere una disminución al 50% de las plaquetas basales. Y en el caso de la enfermedad de injerto contra huésped transfusional, sería una condición en donde veríamos fiebre, rash, afección hepática, una diarrea, pancitopenia con una hipoplasia medular dentro del mes post-transfusión, y que todo esto esté asociado a un problema relacionado con linfocitos T del donador que pudieran alojarse en el hospedero y eventualmente generar un problema con él. Ya habíamos mencionado previamente en reacciones adversas pero a la donación los grados de imputabilidad. Decíamos que la imputabilidad es el grado de evidencia en la probabilidad de que un evento sea causado por la transfusión. No entraré mucho al caso porque ya lo habíamos revisado antes, pero recordemos que nos van desde el 0 hasta el 3, en donde son improbable, posible, probable y determinante. El mayor grado de imputabilidad entonces sería el 3, determinante, y este es cuando existe una evidencia concluyente, más allá de toda duda razonable, que atribuya las reacciones adversas a la sangre o componente sanguíneo. Ahora sí, ya directamente hablar de las reacciones adversas a la transfusión, tenemos que hablar de nuevo del marco normativo que nos ejerce aquí en México. Y desde este punto de vista, el punto 14 de la norma oficial 253 de Secretaría de Salud nos dice que la transfusión de unidades y reacciones adversas a la transfusión, en el punto 14.20, nos dice que en caso de una reacción transfusión inmediata se deberá llevar a cabo de forma simultánea y comparativa los procedimientos y pruebas de laboratorio. ¿Qué pruebas vamos a estar haciendo? Nosotros haríamos en la prueba pre y post transfusional, vamos a ver el plasma buscando datos de hemólisis, vamos a repetir tanto el grupo ABO como RH, tanto directo como inverso, vamos a hacer una prueba de Coombs directa e investigar la presencia de anticuerpos irregulares en la muestra pre y post transfusional. En el remanente de la unidad se generaría de igual manera una repetición de grupo ABO y RH, la prueba de compatibilidad con la muestra pre y post transfusional para ver si existió algún cambio en este interludio en el que se tomó la muestra y se transfundió, y en caso de una sospecha de contaminación bacteriana pues se realizará cultivo. En cuanto a la valoración clínica de la reacción, que esto lo hacemos los médicos, nosotros tenemos que poner especial atención a los antecedentes y el evento actual. Hay que ver cuál es la enfermedad por la cual decidimos nosotros transfundir a este paciente, así como las comorbilidades concomitantes. Hay que valorar la historia transfusional previa, así como si este paciente pertenece a algún grupo étnico específico. Y la reacción transfusional actual debe de incluir el tipo de componente que se transfundió, los mililitros transfundidos, la clínica de la reacción, los laboratoriales previos y el tratamiento de la reacción. Ahora, ¿por qué es importante hacer todo esto? En la enfermedad actual y comorbilidades, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que va a ingresar a una sala de quirúrgica? Se va a amputar una pierna, por ejemplo, y esto es debido a que el paciente tiene diabetes, tiene un pie diabético, tiene una necrobiosis diabética, y vamos a amputar de forma supracondilia, ¿no? La extremidad derecha. Pero aunado a esto, el paciente tiene falla renal, tiene sobrecarga de volumen y tiene tiempos discretamente prolongados. El paciente a lo mejor requirió de plasma, pero se hizo una inadecuada transfusión del mismo con dosis muy altas de plasma, cuando el paciente probablemente no requería o no era un buen candidato a transfusión del mismo. Entonces, tomando en cuenta esto, ya empezamos a ver por dónde va la cosa. Probablemente el paciente, la reacción transfusional que hizo fue una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión por uso de plasma, ¿no? Entonces esto nos ayuda mucho para determinar qué es lo que está sucediendo. El historial transfusional previo es importante porque no es lo mismo ver una reacción aloinmune en un paciente que es la primera transfusión y que a lo mejor es otra condicionante, a ver una reacción aloinmune por una transfusión a lo mejor de eritrocitos en un paciente que lleva 100 paquetes transfundidos en su vida.
es más probable que ella tenga algún anticuerpo irregular. Y esto nos lleva también a la pertenencia a grupos étnicos específicos, porque hay que recordar, como veíamos en la clase de otros grupos sanguíneos, que el pertenecer a algún grupo étnico también me genera la presencia o ausencia de algún antígeno eritrocitario en específico. Y entre ellos, pues por supuesto, nos ayuda bastante el rastreo e identificación de anticuerpos irregulares. Existen formatos con los cuales nos podemos ayudar mucho para darle trazabilidad a todo esto y pues generar una conclusión de nuestra reacción transfusional. Esto es obtenido del Manual Iberoamericano de Hemovigilancia. La verdad es libre, pueden estarlo revisando en todo momento y aparte de todo nos ayuda porque podemos empezar a darle trazabilidad, como les comentaba. Por ejemplo, este es un caso real de una paciente que allá en el 2020 tuvo una reacción transfusional. Un paciente, perdón, no fue mujer, un hombre hospitalizado por una enfermedad renal crónica que se transfundió allá en el 2020. Se le transfundieron glóbulos rojos leucorreducidos y fue una donación de reposición, que es la más común que hay. En cuanto a los datos clínicos, el paciente comenzó con fiebre, empezó a tener una disminución de la presión de oxígeno, empezó a desaturar, empezó a estar taquicárdico, estaba con datos de choque y cianosis, así como disnea. ¿Qué sucedió? Pues empezó a haber un deterioro de la función respiratoria aguda, culminando con una ventilación mecánica a las 2 horas posteriores de la transfusión. El paciente entonces requirió de una ventilación asistida. Durante toda esta situación requirió de tratamiento y lo que se le dio fueron esteroides, se le dio hidrocortisona 100 miligramos y antihistamínicos en forma de avapena, que es la cloropiramina 25 miligramos, que es algo muy común. Estos son formatos internacionales. Nosotros en el centro estatal tenemos nuestro propio formato que se vería así, ¿no? En este caso, igualmente una enfermedad renal crónica, la indicación de la transfusión fue un síndrome anémico. Y algo importante, nosotros dejamos esta leyenda: si la información es idéntica en todo lo que sigue, es decir, identificación del paciente, etiqueta del receptor. En el caso de que sea así, perfecto, entonces parece que no es un problema de una correcta identificación del paciente, pero si la respuesta aquí sería no, entonces hay que inmediatamente contactar con banco de sangre, porque como dice aquí, otro paciente puede estar además de esto en riesgo. Este paciente sí tenía una historia de sobrecarga circulatoria, tenía un compromiso inmune, por supuesto, porque tiene una enfermedad renal crónica en un estadio 5 y que está en hemodiálisis, y además de ello sí tenía un historial transfusional previo, no historia de embarazos, este es su nombre. Y lo que sí, cuando empezamos a ver el tipo de reacción, aquí determinamos que sí fue una reacción adversa, no un incidente como tal, es decir, fue un efecto o respuesta adversa en el paciente asociado a una terapia transfusional. Un paciente que estaba en medicina interna, inició la transfusión a las 13:30 horas, terminó a las 18:20 y se detiene la transfusión a las 16:30, perdón. El evento fue a las 6:20 de la tarde, se valora, temperatura pre y post transfusional. Después de la transfusión ya se empieza a ver datos de fiebre, 39.1 allá a las 6 de la tarde, con una frecuencia cardíaca alta, 112, y una respiratoria también aumentada. Dentro de los signos y síntomas que encontramos, pues disnea, una hipoxemia, llegó a bajar a 65% la saturación de oxígeno, y además de esto algo de hipotensión, la cual tiene una disminución de la presión sistólica mayor a 30 milímetros de mercurio, y de la frecuencia cardíaca no llegamos a más de 40 latidos, lo que sí el paciente cayó en un shock distributivo. Entonces, otra información importante: este es un paciente multitransfundido por una enfermedad renal crónica en hemodiálisis, que no tenía presencia de reacciones previas a la transfusión y que inicia con una falla respiratoria aguda grave posterior a la transfusión de un paquete globular leucodepletado. Ahí viene un poquito del registro de la unidad y cuánto se le transfundió en total. El paciente terminó en ventilación mecánica.
Cuando entramos ahora sí al protocolo del laboratorio del banco de sangre, aquí ¿qué hacemos? Haríamos un manejo médico, por supuesto, de la reacción adversa, y dentro de ello tenemos que empezar a indagar qué es lo que sucedió. Así que se van a enviar muestras sanguíneas y el remanente de la unidad al laboratorio de banco de sangre y el laboratorio clínico. ¿Qué mandaríamos? Mandaríamos de 7 a 10 mililitros de sangre en un tubo seco y de 3 a 5 mililitros de sangre con EDTA y de ser posible inclusive una muestra de orina. En cuanto al resto, mandaríamos grupo ABO y RH, así como CUMS directo. Generaríamos rastreo e identificación de anticuerpos irregulares en el caso necesario. Y también valoraríamos hemólisis en tubuladura y remanente, así como LDH, aptoglobinas, bilirrubinas totales, el BUN, creatinina y hemoglobinuria. Todo esto en búsqueda de una reacción hemolítica a la transfusión. Además de esto, pues se tiene que hacer si hay sospecha. Nosotros por protocolo lo hacemos en todos, pero haríamos un cultivo del remanente del paciente y tisiones en caso necesario. Es muy importante hacer una buena inspección de las unidades retornadas, tanto del paquete como de los tubos que nos entregan. Vamos a revisar la integridad del envase, buscando deterioro de las etiquetas, ruptura de la bolsa o algún dato de contaminación y por supuesto veríamos si hay datos de hemólisis como tal. Cuando hacemos la evaluación por hemocomponente, en el paquete globular que haríamos, pues valoraríamos grupo ABO, RH, CUMS directo, hemólisis, la presencia de algún anticuerpo irregular, leucocitos residuales y cultivos en caso necesario. En el caso del plasma y plaquetas, nosotros aquí, al no tener eritrocitos en ellos, haríamos una valoración del ABO, pero con una prueba inversa. Algo importante es que hay que hacerlo con una centrifugación de la muestra de aquí y tomaríamos el sobrenadante para hacer la valoración, para que no exista alguna interferencia con las macromoléculas que pudiéramos tener en suspensión en el plasma de esto. Se valoraría también la presencia de anticuerpos irregulares y se haría cultivo. Y ojo, en cada técnica se debe realizar una prueba cruzada con los eritrocitos del paciente. En el caso anterior que estábamos mencionando, no había un historial previo de reacciones transfusionales y se empieza a hacer la valoración pretransfusional y posttransfusional, en donde que encontramos ambas muestras no tenían hemólisis, ¿sí? Entonces pareciera que por ese lado no es. Además de ahí vimos en el sistema ABO y RH del receptor, en ambos fueron A1D positivo, A positivo básicamente, tanto en la muestra pre como en la post y tanto para el receptor como la unidad. ¿Qué pasaría si por ejemplo aquí me ponen que era A1D positivo, pero en la post transfusional me dan un B positivo? Significaría que la muestra pretransfusional probablemente era de otro paciente. Ya desde aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? O qué pasa si cuando yo valoro la unidad, inicialmente la teníamos como un A y en la post lo vuelvo a hacer y veo que era un B. Puede ser que me haya equivocado en un principio e hice un mal registro de la unidad y este sería un problema de nosotros, ¿no? En cuanto a la prueba de CUMS directo, nos dio negativa en este caso. La prueba de compatibilidad sería compatible en ambos, entonces parece que no hubo una incompatibilidad ABO ni RH y parece que aquí había una compatibilidad inmunológica entre la sangre o el plasma del paciente y el componente a transfundir. El rastreo de anticuerpos irregulares fue negativo y pues no se hizo identificación ni nada por el estilo. Se hace una valoración de la DHL que aunque aumenta un poquito no es trascendente, así como las aptoglobinas que están normales. Si estuvieran bajas sí nos hablaría de un comportamiento de hemólisis y las bilirrubinas totales a su vez están normales. Aquí sí empezamos a ver algunas cosas, por ejemplo el BUN y la creatinina están altos, sin embargo ya estaban altos de antes porque hay que recordar es un paciente con enfermedad renal crónica y que esto nos explicaría este resultado. Y en general aquí no encontramos algún compromiso desde el punto de vista del laboratorio de sangre como una alteración a lo inmune o una reacción hemolítica. Sin embargo, ya cuando empezamos a valorar qué es lo que sucede con este paciente, pues todo nos asocia a que pudiéramos estar ante un TRALI. ¿Por qué? Porque el paciente tuvo un deterioro de la función respiratoria que se asoció a una disminución en la saturación de oxígeno,
con un Kirby o un índice de PaO2 sobre la FiO2 menor a 300. Inició dentro de las 6 horas de la transfusión y no se menciona previamente, pero con una radiografía de tórax con infiltrados bilaterales. Además de esto, con la presencia de hipotensión, que fue esta caída, como ya decíamos, de la presión sistólica a más de 30 milímetros de mercurio. Este paciente estaba chocado, ¿no? A lo cual nos lleva a que tuvimos una severidad, pues, grado 3, fue severa, no llegó a la muerte, pero sí fue severa. Y aunque el grado de imputabilidad no le puedo dar directamente un 3 porque carezco al menos aquí en banco de sangre para, pues, valorar antígenos de plaquetas y de neutrófilos, pues todo nos asocia que sí sea muy probable, ¿no? La conclusión de este caso en específico fue que se presenta un paciente masculino de 35 años de edad con diagnóstico de una enfermedad renal crónica en hemodiálisis, quien acude a transfusión por un síndrome anémico. Después de esto, y que presentaba una discreta sobrecarga circulatoria, pues secundaria a esta enfermedad renal crónica. Inicia 2 horas posteriores a transfusión con fiebre, disnea, falla respiratoria aguda grave que requirió de intubación y ventilación mecánica, así como presencia de hipotensión arterial que condujo a choque, con una presión arterial media menor a 60. Además de esto, con una radiografía de tórax con presencia de infiltrados bilaterales, ¿no? En días posteriores se valora para descartar la presencia de infección y insuficiencia cardíaca con un resultado de un BNP, un péptido natriurético auricular de 120 picogramos por mililitro, y además de esto se agregó leucopenia, que son situaciones muy específicas para pensar más en una lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión. Se determina por tanto esta enfermedad, un TRALI, y se da trazabilidad a la unidad. ¿Y qué encontramos? Encontramos que esta donadora había omitido el tener 2 abortos previos a la donación. Sabemos nosotros que el plasma, sobre todo, que se obtiene de las transfusiones de una donación aloinmune, de por ejemplo alguna donadora que ha tenido, como en este caso, embarazos previos, o alguna persona que ha sido transfundida, es un factor de riesgo para ello. En este caso no podemos decir que esta es la condicionante, ya que lo que se transfundió fueron eritrocitos, no plasma. Sin embargo, es importante ver esto, ¿no? Como medida profiláctica, se entregan unidades leucodepletadas con una fecha de extracción máximo de 2 semanas, evitando provenir de mujeres aloinmunizadas por embarazos o de personas en general, hombre o mujer, que hayan sido aloinmunizadas por transfusión previamente. ¿Por qué vamos a dejar en este caso un paquete o cualquier hemocomponente con una fecha de extracción no menor a 2 semanas? Porque estos son una forma de evitar que nos suceda este tipo de situaciones en este paciente en específico, ¿no? Aquí vemos un poquito de la diferencia entre un TRALI y un TACO, en donde el TRALI tendríamos fiebre, no habría una sobrecarga circulatoria. El BNP lo tenemos por lo general por debajo de 250 picogramos por mililitro, que no nos habla de datos de falla cardíaca. Habría hipotensión, habría leucopenia y no habría respuesta a diuréticos. En caso de una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, aquí tendríamos fiebre, habría sobrecarga circulatoria, veríamos un BNP arriba de 1200, habría hipertensión, habría leucocitosis y por supuesto sí habría respuesta a diuréticos. Sin embargo, entre ellos, ¿qué sí encontraríamos? La presencia de estertores, de disnea aguda, hipoxemia, un edema agudo pulmonar e infiltrados pulmonares difusos. ¿Qué pasa ahora con la que más tenemos que tener miedo y que afortunadamente es la más rara? La reacción hemolítica transfusional. Aquí tenemos otro caso para empezar a entenderlo. En este caso es un paciente con un diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, que la indicación de transfusión es el nadir de quimioterapia más síndrome anémico. ¿Qué significa nadir de quimioterapia? Cuando yo pongo quimioterapia a un paciente con cualquier cáncer, más o menos hacia el día 10 de la quimioterapia es el momento en el que todas sus defensas, todos sus leucos, todas las plaquetas, la cantidad total de hemoglobina por toxicidad de quimioterapia bajan al mínimo que puede tener este paciente. Entonces, este paciente que se le dio quimioterapia pues está en esta condición, ¿no? De igual manera se identifica si estuvo bien la identificación, valga la redundancia, del paciente, y pasamos a la historia clínica, en donde hubo fiebre que ya tenía el paciente,
un compromiso inmune, que en este caso es la propia leucemia mieloide aguda, que no tuvo un historial de embarazos previos y el historial de transfusiones sí lo tuvo en los últimos 3 meses, ¿no? En este caso valoramos con una reacción adversa de igual manera. El paciente estaba en el servicio de hematología y de forma pre y post transfusional, pues los signos vitales, que de igual manera como en el caso anterior, hay alteraciones ahí tanto en temperatura, frecuencia cardíaca y pulso. Además de esto ya veríamos algunos condicionantes, ¿no? Desde el punto de vista de signos y síntomas clínicos. Tendríamos en el paciente fiebre, escalofríos, un rash cutáneo, así como dolor en región dorsal, mareo, ictericia, algo de orina roja o café, que es la coluria, y además de ello, pues hipotensión y choque. En este caso, nosotros tenemos un paciente que fue multitransfundido por una leucemia mieloide aguda en tratamiento quimioterápico y su última transfusión fue hace un mes previo a su ingreso. Se interroga a los residentes y comentan que se enviaron las muestras que tenían preservadas en refrigeración por dificultad a la venopunción, y parece ser que esto fue hace un mes, es decir, que tenían una muestra del paciente con probablemente un mes de antigüedad y que no pudimos ver esta situación, ¿no? Previamente se había transfundido y generó una reacción febril no hemolítica en otro hospital. Aquí está, fue un paquete globular igualmente leucodepletado. Se le pasaron 52 mililitros del paquete globular cuando empezó a generar la reacción inmune, ¿no? En cuanto a medidas terapéuticas, pues se le dieron antipiréticos, antihistamínicos e inclusive esteroides, ¿no? Como parte del resultado de investigación y seguimiento de este paciente, tenemos como parte del historial de reacciones transfusionales, pues que, como habíamos mencionado, había tenido una reacción febril no hemolítica en otro hospital, del cual pues no tenemos documentación, ¿no? Se le aplicó un paquete globular un mes previo a la fecha actual y se comentó que había tenido fiebre una hora posterior del inicio de la transfusión y en general ha tenido 6 transfusiones en su vida. Entonces, bajo este contexto se hace ya la valoración de las pruebas, en donde tenemos nuestra prueba pretransfusional y la post. En la pre tendríamos que la primera muestra no tenía datos de hemólisis, la posterior sí, ya estaba hemolizada. Que les soy sincero, tengo mis dudas sobre esta muestra pre porque aparentemente fue una muestra que estaba preservada en frío, en refrigeración. Y la verdad es que después de 15, 20 días, pues muchas veces ya vemos algo de hemólisis, ¿no? Además de esto, se hace el grupo IRH del receptor. En ambas situaciones tenemos un A1D positivo, tanto para nuestra muestra de receptor como la unidad. Y comenzamos ahora sí con los problemas, ¿no? Tenemos un CUMS directo inicialmente negativo, pero posteriormente positivo 3 cruces. Inicialmente tenemos una prueba compatible con la posterior incompatible. El primer tamizaje de anticuerpos irregulares, nuestra célula S1 y S2 la tenemos ambas negativas. En la posttransfusional tenemos la célula 2 positivo. Y aquí comenzamos con cosas interesantes. Primer punto, en la primera valoración de anticuerpos irregulares, aunque tenemos ambas muestras ambas células, mejor dicho, del panel de rastreo de anticuerpos irregulares, se decide de todas formas hacer un identicera. Y me van a decir, bueno, ¿por qué hacer un identicera? ¿Por qué hacer una identificación de anticuerpos cuando el rastreo no lo está? Porque a la hora de hacerlo en la nueva muestra se encontró un antidiego A. ¿Cuál es el problema del diego A? Que nuestro panel de tamizaje, nuestro Serascan, no incluye una célula diego A. Al no incluir una célula diego A, pues nosotros quedamos con los ojos cerrados ante este antígeno y no vamos a poder encontrar si existe o no un anticuerpo dirigido ante él, ¿no? Se hace el rastreo de anticuerpos irregulares que nos haya dado negativo y se le hace el identicera dando un antidiego A. Esto, por supuesto, con un panel extendido que incluye esta célula. Además de esto, en la prueba posttransfusional se agregó una anti-C pequeña. Parece ser que durante ese mes de la última transfusión tuvo tiempo para desarrollar un anti-C pequeña que no se había detectado la vez pasada. La causa de esto puede ser múltiples, desde que, por supuesto, es un paciente que se ha transfundido en múltiples ocasiones.
Y segundo y más importante, que no todos los bancos generan una buena metodología de rastreo y ni se diga identificación de anticuerpos irregulares. Se valora la tabuladora de los eritrocitos para ver el porcentaje de hemólisis, ambos están en 0.5% y no aplica la cantidad de hemoglobina libre, pues estos están bien. Y la DHL sí está exageradamente elevada en la muestra posttransfusional, 3.990 miligramos por decilitro, a diferencia de los 220 que tenía la muestra previa. Las aptoglobinas están completamente depletadas, 0.2 miligramos, lo cual no se está hablando de hemólisis como tal. Cuando el eritrocito se destruye intravascularmente, la hemoglobina va a ser partida en su parte M y las globinas de la misma, y estas globinas son captadas precisamente por la aptoglobina. Cuando nosotros valoramos las aptoglobinas, realmente valoramos aptoglobinas libres. Y en el caso de tener una hemólisis, pues estas aptoglobinas libres bajan porque están unidas a las globinas, ¿no? En cuanto a las bilirrubinas totales, también están elevadas a 3 miligramos por decilitro y pues todas a expensas de bilirrubina indirecta. El BUN está elevado, el nitrógeno ureico, así como la creatinina. Por tanto, este paciente tiene claramente datos de una anemia hemolítica y sería de caso aloinmune. Secundaria a una incompatibilidad sanguínea. ¿Por qué? Porque tuvimos un error en la muestra a la hora de valorarla. ¿Por qué? Porque no tuvimos una muestra nueva. Esta es la importancia de tener una muestra nueva cada vez que nos entreguen un cruce sanguíneo, debido a que cada muestra vamos a valorar en un tiempo determinado a un paciente con un problema aloinmune, o vamos a identificar pues la inmunidad de este paciente en un tiempo determinado. Y si es una prueba de hace un mes, pues tuvimos todo un mes para generar, en este caso, por ejemplo, una anti-C pequeña, y ni se diga el anti-Diego A que ya teníamos previamente. En base a ello tendríamos que hablar un poquito de más allá, ¿no?, de la BLRH. Ya como lo habíamos dicho en la plática de anticuerpos irregulares, pues las reacciones más frecuentes por una incompatibilidad a antígenos de la BLRH pues serían estos, ¿no? Pero no son los únicos, también tenemos otros sistemas sanguíneos que todos poseemos y que nos pueden dar problemas, como sería el sistema Kell, el Duffy, el KID y por supuesto el Diego, ¿no? Este es un estudio que presentó el doctor Ángel Vargas junto con César Gabriel González Centeno, allá ambos del Hospital General de México. Y no es cierto, discúlpenme, esto fue en siglo XXI, en donde ellos valoraron la incidencia de anticuerpos irregulares en su población, y vean cómo la mayoría de ellos son anti-E mayúscula seguida de un anti-Kell, pero el tercer lugar tiene el anti-Diego A. Si nosotros tenemos una incidencia alta de anti-Diego A, pues valdría mucho la pena, ¿no?, tener un panel de rastreo de anticuerpos irregulares que incluyera célula Diego A. Y esto por la idiosincrasia de nuestra población, que somos latinos y pues sí tenemos este tipo de antígenos presentes, ¿no? De hecho, al punto de que hay estudios originales en toda Latinoamérica. Este es un estudio de Fernando Góngora y Rosa F. Chiriboga, que ellos son investigadores de allá de Ecuador, allá en Quito. Ellos valoraron de 383 donadores, los fenotiparon y vieron cuál era la incidencia, ¿no?, la frecuencia del antígeno Diego A, y se encontró en un 25% de ellos. Encontraron una aloinmunización inclusive del 6.9%, que es mayor luego a la incidencia total de anticuerpos irregulares en las poblaciones, que suele ser alrededor del 2%, ¿no? Esto es importante porque hay que recordar que la prevalencia de los antígenos del sistema Diego, específicamente el Diego A o Diego 1, es casi nula en población afroamericana, africana y caucásica, pero es muy frecuente en la población indígena de Latinoamérica. De hecho, hay estudios de indígenas brasileños en donde se presentan cerca del 40% de su población, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo clasificaríamos esta situación? Como un error, ¿sí? ¿Por qué un error? Porque se envió una muestra de un paciente que fue más allá de 24 horas de la toma, y que esto fue inclusive probablemente a un mes. La transfusión es incompatible
porque hubo la presencia de anticuerpos irregulares, fue una anti-C pequeña y una anti-Diego-A, y se transfundieron 52 mililitros del paquete globular. Fue una reacción hemolítica por todo lo que habíamos comentado, y en base a esto fue una reacción moderada. Afortunadamente el paciente, aunque sí tenía datos de elevación de creatinina y una lesión renal aguda, pudimos solventar el problema con él, ¿no? ¿Cómo concluimos este caso? Pues es una paciente femenina de 35 años de edad con un diagnóstico de una leucemia amiloide aguda en tratamiento con quimio y que pues llega con la transfusión de un paquete globular. Se le hizo una transfusión, por motivos de confidencialidad pues no ponemos ahí el día, presentando datos de hemólisis tras haber transfundido 52 mililitros de glóbulos rojos. Se le realizó indagatorias respectivas, determinado que se entrega una muestra antigua para cruce sanguíneo, encontrando a su vez la presencia de un anticuerpo anti-Diego-A preformado y no detectado, lo cual deriva de que carecemos de esta célula en nuestro panel de rastreo de anticuerpos irregulares, sin embargo presentando incompatibilidad por presencia de un anti-C pequeña, probablemente secundario pues a la última transfusión, ¿no? Nosotros entonces entregaremos paquetes fenotipados, por supuesto, con ausencia de antígeno C pequeña del RH y Diego-A del sistema Diego, ¿no? Así como seguir a cabalidad el protocolo de recepción de muestras pretransfusionales y sobre todo corroborando en este caso con el equipo médico que ha sido tomada 24 horas de su entrega. Además de esto, pues nos encargamos de gestionar el tener células Diego fenotipadas para su valoración por CEREScan. Esto es importante, cuando tengamos algún tipo de situación como esta, pues no nos quedamos solo o no debemos de quedarnos solo en determinar cuál es la causa y limitar el daño, sino evitar que vuelva a suceder. Y a veces esto incluye la gestión, en este caso, de nuevos reactivos, ¿no? ¿Qué pasa con las reacciones posttransfusionales tardías? El protocolo de una reacción tardía va a ser muy similar. Aquí de nuevo haríamos la valoración de ABO, RH y búsqueda de aglutinaciones de campo mixto, porque esto nos habla de que puede haber más de algún anticuerpo, ¿no? O más de alguna población celular. Habría que valorar CUMS directo en caso de que las transfusiones se realizaran en los últimos 4 meses, e inclusive si fuera así, tendríamos a veces que realizar un eluido para investigar posible presencia de los anticuerpos unidos a eritrocitos del donador. ¿Por qué? Porque ya en circulación ya a lo mejor no encontramos anticuerpos o aloanticuerpos que estén ahí, ¿no? Ahora, hay que investigar anticuerpos irregulares, por supuesto usando las técnicas necesarias. Si es necesario usar además algún tipo de enzima o algún potenciador, hacerlo, pero por supuesto con toda la capacidad técnica que tengamos y determinar el uso de alguna enzima siempre y cuando sea necesario. En caso de tener un eluato, lo enfrentaríamos con un panel de celdas conocidas. Normalmente lo hacemos con el panel del Identicera, o podemos utilizar algún panel extendido como usar las celdas de siglo XXI que usamos en el control de calidad externo, los usamos también en esto. Y por supuesto hacer el fenotipado eritrocitario y una búsqueda de sangre compatible, ¿no? Algo que mencionar, este no es un curso pues para hablar del uso de enzimas y potenciadores, pero hay que recordar que por ejemplo la albúmina generalmente detecta muy bien los anticuerpos dirigidos al sistema RH, es por ello que ahí sí podemos utilizarlo para buscar esto, no para disminuir el tiempo de reacción de nuestra prueba. La bromelina y ficina son muy pero muy buenos para detectar anticuerpos del sistema KIT, siempre y cuando los llevemos a fase de CUMS. Pero hay que tener mucho cuidado con los del sistema MNS, sobre todo el M y el N, y el DUFI, porque nos pueden destruir los sitios antigénicos. Además de esto nos incrementa la aglutinación de los anti-I mayúscula y pequeña, que lo veríamos más bien en recién nacidos extremos, H y P1. Tenerlos en consideración y que no nos dé un falso positivo o clínicamente irrelevante como sería estos últimos, ¿no? La solución de LIS es muy efectiva en la rutina, pero no nos detecta de forma correcta alguna concentración muy baja de una anti-S pequeña del MNS, del sistema DUFI y del sistema KIT. Y siempre recordar, voltear a ver el diagnóstico. Si el paciente viene de un mieloma múltiple, por ejemplo, o de algún linfoma, de alguna enfermedad renal crónica, de algún síndrome linfoproliferativo, tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber una gran cantidad de proteínas circulantes que nos den falsos positivos y aglutinaciones o panaglutinaciones que nos digan, bueno, ¿ante qué anticuerpo estamos? ¿Ante un celano? Pues no, ¿verdad? Entonces hay que tener este tipo de precauciones.
Y ya para terminar, pues tenemos curiosamente para terminar y la más frecuente, pues las reacciones febriles no hemolíticas y alérgicas, ¿no? La reacción febril no hemolítica es un efecto no deseable y muy común, muy común, es el más común de las reacciones transfusionales en todo el mundo. Y esto sobre todo lo vemos en pacientes politransfundidos. Existen al menos 3 condiciones por las cuales tengamos esto. Puede ser por una aloinmunización previa, y esto por aloinmunización a HLA de clase 1 y 2 de granulocitos y monocitos, así como de neutrófilos y plaquetas. Puede ser por liberación de citocinas en el sobrenadante de la unidad, TNF-alfa, interleucina 1, 6, 8, bradicinina, que nos da luego hasta problemas de hipotensión. Esto lo vemos mucho cuando utilizamos filtros leucodepletores a pie de cama y que se esté transfundiendo con algún paciente con algún factor de riesgo. Por ejemplo, pacientes hipertensos y que estén utilizando algún inhibidor de la IECA o del ARA2, que son antihipertensivos, pueden generar una hipotensión muy importante debido a la liberación de bradicinina de leucocitos, que a la hora de atorarse en el filtro predepósito liberan toda esta citocina, ¿no? Y por supuesto, y nunca tenemos que olvidarlo, la contaminación bacteriana, ¿no? ¿Y cómo lo veríamos? Pues la reacción febril no hemolítica tendríamos fiebre arriba de 38 grados o un cambio mayor a 1 grado del valor pretransfusional. La reacción alérgica, pues veríamos edema de labios, de lengua, de vulva, en general de cualquier tipo de mucosa. Habría prurito, eritema, edema pericular, urticaria, ronchas y demás. Y con cada uno de ellos pues podríamos estar investigando ante qué estaríamos, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esto desde el punto de vista de banco de sangre? Primero, hay que utilizar transfusiones de unidades leucodepletadas en el paciente que ya generó una reacción transfusional. Realmente en todo paciente deberíamos hacerlo, pero es un tipo de paquete globular que no tenemos con frecuencia, ¿no? Más o menos el tercio del stock que tenemos el leucodepletado, y pues tratamos de utilizarlo en pacientes que lo ameriten. Preferentemente la leucodepresión tiene que ser predepósito y evitar filtros a pie de cama. Ahora bien, en cuanto a incidencia, es mayor en plaquetas obtenidas por fraccionamiento, por lo que se sugiere, por supuesto, utilizar aferesis plaquetaria. Y hay algunas cosas que nos pueden permitir disminuir esto. Por ejemplo, se debe controlar la velocidad de infusión para disminuir la activación de pirógenos. Y algo importantísimo, en cada transfusión utilizamos filtros estándar para macroagregados, pero tenemos que cambiar de filtro cada 4 plaquetas transfundidas. ¿Por qué? Porque al utilizar el mismo filtro para más de ellas nos aumenta este mismo riesgo de activación de pirógenos y que el paciente tenga fiebre. Y si no, pregúntense a sí mismos cuando han visto una fiebre por plaquetas cuando transfunden, ¿a cuál plaqueta les da la fiebre? ¿A la primera o a la última? Siempre va a ser a la última, o casi siempre esa es la última. Y a modo de conclusiones, pues las reacciones adversas a la transfusión pues son eventos no deseados durante el acto transfusional. El protocolo debe de incluir el análisis del remanente del componente y muestras tanto pre y post transfusional, lo cual incluirá los grupos ABO, RH, el análisis de anticuerpos irregulares, la contaminación de hemocomponentes y o manipulación de los paquetes. Así como la valoración integral tiene que depender tanto del equipo médico, que por supuesto no se va a encargar de detener la reacción en agudo y darnos toda la información inherente al caso, y la investigación, por supuesto, del laboratorio de banco de sangre y laboratorio clínico. Hay veces que tenemos en el mismo laboratorio todas las armas para hacer la valoración, pues adelante. Si no es el caso, se tiene que enviar todo, la parte que no hacemos en banco, a lo mejor aptoglobinas o pruebas de funcionamiento hepático o química sanguínea, pues al laboratorio clínico, ¿no? Y el objetivo sobre todo será la prevención de reacciones a futuro. De mi parte sería todo, y continuaremos con las demás pláticas de este curso en este último día del curso de medicina transfusional y de inmunohematología. Hasta luego.